Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710. En el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. Aquí en su casa, Radio Nesa, la radio multicultural. Esta mañana, estimados amigos, queridos amigos de Mundo Enigma, estamos en el 28 de agosto del 2024 y hoy vamos a hablar de uno de esos enigmas, un enigma que se convierte en los paradigmas también que se gestan en la historia humana, de alguna forma se convierten en verdaderos eventos que generan grandes problemas, grandes problemáticas para la humanidad. Se han convertido en grandes situaciones que son muy complejas, que generan mucho dolor, que generan mucho sufrimiento muchas veces, o confusión en muchos sentidos. Y una de esas es la violencia. El día de hoy vamos a hablar de uno de esos fenómenos que muchas veces nosotros no nos explicamos por qué son de esa manera las cosas, por qué una disciplina que está como una materia, una disciplina como la religión puede generar un problema como la violencia que ha sucedido en todos los tiempos de la historia humana. Pues vamos a ver esta mañana, vamos a hablar de este gran tema. Se llama el día de hoy Religión y Violencia, un enigma antiguo desde la historia bíblica de Caín y Abel, y quizá desde antes en las grandes religiones, el Enuma Elis, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, la Biblia. Hay 1001 historias de violencia o en compendios religiosos que están llenos de historias terribles, llenas de ira, belicidad, de venganzas, masacres. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué nos preguntamos por qué la violencia es un actor principal en los textos religiosos? Se lo han preguntado amigos de Mundo Enigma, se han preguntado el por qué la violencia es esto, porque la violencia es uno de estos elementos, de estos actores principales que surgen y se ven en los textos religiosos de todos los tiempos. Y aún ya institucionalizada la religión, se siguieron cometiendo atrocidades y miembros de los cultos religiosos han sido juzgados y sentenciados por abusos a los feligreses y demás. ¿Cómo podría la humanidad enviar al olvido tanta barbarie que se generó en nombre de Dios y por encargo de las altas jerarquías religiosas? Pero no se confundan, amigos de Mundo Enigma, no estoy diciendo ni intentando decir que la religión sea un mal para toda la humanidad, sino por lo contrario, en ocasiones y muchas ocasiones los seres humanos fallaron y siguieron fallando al encauzar mal este regalo divino llamado religión. En el enigma de hoy vamos a poner entre las otras realidades de la religión y la violencia, un enigma antiquísimo, sumamente dañino. Sin duda es un tema muy complejo. Vamos a pedirle a Ángel esta mañana, que está en la producción y los controles, que nos haga favor de abrir la puerta de la mansión del misterio para que podamos ingresar a este pasillo de la religión y la violencia. Y bueno, pues ya estamos caminando y estamos abriendo los archivos, estamos abriendo ya el expediente de la religión y la violencia.
Y vamos caminando, vamos comenzando esta mañana del 28 de agosto del 2024, les decía, sobre el camino de este enigma que es inocultable y también inexplicable. Es crucial abordar este tema con extrema cautela y sensibilidad. La historia de la religión está entrelazada con la historia de la humanidad y a lo largo de los siglos, actos violentos y atroces han sido cometidos en nombre de las muy diversas creencias que ha habido. Sin embargo, generalizar y etiquetar a todas las personas religiosas como violentas es un grave error y una simplificación peligrosa. Saben ustedes, mis amigos, que nosotros estamos asomando a otras realidades, como siempre, para mejorar nuestro presente. Saben ustedes que en su programa Mundo Enigma buscamos no quedarnos en esa situación de lo que es la realidad ingenua, ¿no? Que como que vivimos en un mundo color de rosa y entonces todo es maravilloso y no hay otras situaciones que se van creando, que se van presentando y no hay otras realidades que no vemos a simple vista y que a veces es difícil percibir si no estamos preparándonos, si no estamos constantemente reflexionando sobre qué es la existencia, ¿no? Es crucial abordar este tema, les decía, con cautela, con sensibilidad. La historia de la religión está entrelazada con la historia de la humanidad y a lo largo de los siglos hemos visto y hemos encontrado a través del tiempo, a lo largo de los siglos, como les decía, hemos encontrado y visto cómo la religión está plagada en sus textos y en sus actos, de actos violentos y atroces que han sido cometidos en el nombre de Dios, de diferentes concepciones de Dios. Sin embargo, si nosotros etiquetamos toda la religión como esto, como de esta manera, como si fuera esto así, pues generalmente caeríamos en un error. Los crímenes que vamos a mencionar aquí son, digamos que, controvertidos por su temática, son solamente la exposición de casos y de las conclusiones que nosotros vamos sacando. Ustedes tienen, amigos de Mundo Enigma, la última palabra. Ustedes son los que van a juzgar en última instancia todos estos elementos que estamos nosotros poniendo a consideración, todas estas realidades, todas estas situaciones que nosotros de alguna manera analizamos para poder traerlas esta mañana aquí a su programa Mundo Enigma y empezar a darles un sentido distinto, un sentido de realidad distinto al que convencionalmente le damos a las cosas, ¿no? Porque si vemos superficialmente este tipo de temas, no nos vamos a encontrar con cosas interesantes o cosas que nos sacudan la conciencia, que nos hagan pensar de modo diferente, que nos ayuden a considerar que no estamos simple y sencillamente en una realidad plana, en una realidad llana, lisa, sino que estamos en una realidad bastante más compleja de lo que pudiéramos pensar, de lo que pudiéramos creer. Y bueno, pues la mayoría de los seguidores de cualquier religión son personas pacíficas y comprensivas. Pero recuerden ustedes que la religión en sí misma es un sistema de creencias y que puede inspirar tanto al bien como al mal. Recuerden ustedes que la fe irracional mal manejada desde una forma irracional, la fe puede convertirse en fanatismo, en oscuridad. La mayoría de los seguidores de cualquier religión son personas que son personas normales, ¿no? Les decía, comprensivas hasta cierto punto, pacíficas. Los actos de violencia cometidos por unos pocos no nos llevan a pensar, o no debemos pensar, generalizar, no debemos irnos con la finta de que son la generalidad, pues son cometidos por unos cuantos y pues de alguna manera manchan la reputación de millones de creyentes que son sinceros e incluso gentes buenas y a veces hasta heroicas. Crear una lista definitiva de los criminales religiosos, del sadismo de la religión,
de la crueldad, de la sevicia que se generó en muchos momentos precisamente por lo que es la irresponsabilidad y el fanatismo, nos lleva a pensar en por qué sucedieron todas estas cosas. Ahora, también hay que diferenciar, hay que aprender a diferenciar el grano de la pólvora, porque podemos ver y podemos pensar que hay conceptos que son totalmente subjetivos. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a verlo de la siguiente manera. Si nosotros nos ponemos a ver, nos ponemos a pensar en el término sádico, en el término cruel, en el término seviciaco, vamos a entender que son términos que tienen una enorme carga subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que para algunos es muy cruel, para algunos es sadismo, para algunos es sevicia, para otros no lo es tanto, es simplemente violento o incluso justificado en un contexto histórico y cultura particular. Por ejemplo, si como en el caso del holocausto nazi, la gente pensaba que ellos eran la raza superior y cualquiera que no se pareciera a ellos, era que no fuera físicamente parecido al prototipo que ellos consideraban como raza superior, que eso viene de la eugenesia y todo este tipo de movimientos, del darwinismo social, todo este tipo de situaciones. Bueno, pues que no se pareciera a ellos era malo, era normal, era una especie de amenaza para la sociedad. Entonces, se puede considerar así estas cosas, sin embargo, no son así. Entonces, quien no profese la religión que a mí me interesa, puede ser que yo lo empiece a considerar como si esa persona fuera una persona mala, fuera una persona negativa, fuese una persona que no tuviera nada rescatable, nada bueno. Y por eso es que como que son otros factores pudieran ser, como estos y otros factores pudieran descentrarnos del tema, ¿no? Obvio que las religiones organizadas por lo general ocultan la mayoría de los casos. Hay falta de registros de todos estos asuntos, de todos estos casos. Muchos de estos eventos ocurrieron hace siglos y los registros históricos pueden estar incompletos, estar sesgados o incluso fabricados. Si hoy en día existen casos que parecen completos y luego brincan la liebre, recuerden aquí en México lo que sucedió con criminales abusadores, pedófilos seriales, como el caso de Marcial Maciel, y todos estos han sido manejados de manera muy discrecional bajo la protección de la alta jerarquía eclesiástica, porque este personaje era una mina de oro, una fábrica de dinero. En fin, hay motivaciones complejas. Los motivos detrás de los actos a menudo son multifacéticos y pueden incluir factores religiosos, políticos, sociales e incluso psicológicos, de acorde con quien está observando el fenómeno, de acorde con quien está observando el caso. Vayamos a hacer un primer acercamiento mediante ejemplos históricos. A pesar de las dificultades mencionadas, algunos ejemplos históricos destacan por su brutalidad y su conexión con creencias religiosas. Vamos a recordar las cruzadas, las famosas cruzadas. Este conflicto religioso entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media estuvo marcado por actos de violencia extrema, incluyendo masacres, pillaje y la toma de Jerusalén, que por supuesto y desde entonces ha sido considerada como la ciudad santa. Pero bueno, pues las cruzadas fueron un conflicto que duró un buen tiempo y que fue sumamente sangriento, sumamente cruel, sumamente atroz. La Inquisición, la Iglesia Católica estableció la Inquisición para erradicar la herejía. ¿Qué es la herejía? Aquel que no piensa igual que piensan los jerarcas religiosos, la gente de la Iglesia, los conservadores. Y querían convencerlos a través de actos de violencia extrema, de la tortura, de la ejecución en la hoguera, de tormentos. No sé si ustedes llegaron a ir a ver, amigos de Mundo Enigma, lo que había ahí en la antigua escuela de medicina, que era una exposición sobre los instrumentos de tortura de la Inquisición. No sé si los llegarían a ver, pero eran un montón de instrumentos de diferentes naturalezas muy crueles, muchos de ellos, para torturar a las personas y ayudar a hacerlos cambiar de opinión respecto a su creencia religiosa. Entonces, disentir en ese tiempo de lo que era la religión o estar en contra o no estar
con esa afiliación religiosa significaba la tortura, una tortura terrible e incluso la muerte. Que la muerte era lo más, si lo vemos con las características que tenían este tipo de procedimientos de tortura, si lo vemos así, la muerte era lo menos cruel de todo el asunto, ¿no? Después la famosa Guerra de los 30 años, este conflicto religioso en Europa durante el siglo XVII dejó millones de muertos y causó una gran destrucción. Un conflicto político religioso en el gran imperio romano germánico se extendió a toda Europa y causó una guerra que duró nada más 30 años, fíjense, nada más por motivos de creencias religiosas, del fanatismo religioso. Hay quien piensa que las religiones han dividido más a los seres humanos de lo que los han ayudado. Otro caso más reciente, más para acá, es el genocidio que se dio en Ruanda. El genocidio de Ruanda, aunque fue motivado también por motivos étnicos, tuvo muchos componentes religiosos, de motivos religiosos, y esto generó una crueldad sin límites, una crueldad bastante fuerte, terrible, tremenda, ¿no? La ideología extremista Hutu, que se basaba en interpretaciones distorsionadas de su religión, jugó un papel importante en este genocidio. Se desató con el asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyama y comenzó ahí una masacre de entre 500,000 y 1,000,000 de personas y alrededor de 250,000 mujeres violadas y muchas de ellas violadas y asesinadas. Es importante que recordemos todos estos eventos, que tenemos que tener memoria de todos estos eventos para ir configurando nuestra experiencia con este tipo de instrumentos, con las religiones, que son instrumentos para el mejoramiento personal, supuestamente, ¿no? Hay que recordar que estos eventos no son solo algunos ejemplos y que la historia está llena de otros actos de violencia cometidos en nombre de la religión. Bueno, no dejemos de lado todas las batallas y carnicerías relatadas en la Biblia y las grandes batallas del Mahabharata hindú y otras mitologías religiosas. La relación entre religión y violencia es un tema complejo y controvertido, y este ha sido objeto de debate durante siglos. Es fundamental abordar este tema, por eso les decía, con cuidado, no con pincitas. En lugar de centrarnos en los actos de violencia, sería más productivo explorar las formas en que la religión puede ser una fuerza para el bien y promover la paz y la comprensión entre las personas. Habría que profundizar en algún evento o figura histórica en particular, porque a decir de algunos, la religión o religiones han dividido a la humanidad más que unirla en muchos casos. Hay casos como el de Joseph Kibwetere, líder de una secta de un movimiento de restauración de los 10 mandamientos en Uganda, y bajo su liderazgo el 17 de marzo del 2000, unos 800 seguidores en ese movimiento se suicidaron. Hubo un suicidio colectivo, rituales colectivos, un suicidio colectivo. Se refugiaron en una iglesia, cerraron las puertas con llave, rociaron gasolina y se prendieron fuego. Más de 500 personas murieron carbonizadas en ese evento. Imagínense la catástrofe generada por el fanatismo. Y como ha habido otros casos, ¿no? El de David Koresh en Waco, Texas, que les decía que él era la reencarnación de Cristo y que mucha gente le creyó que sí era la reencarnación de Cristo y finalmente tuvieron que ser sacados por la fuerza, con el uso de las armas de fuerza extrema, por una de las agencias norteamericanas, por el FBI, del rancho que tenían ahí en Waco, Texas. O aquel famoso suicidio colectivo generado por Jimmy Young, aquel fanático también religioso que llevó a mucha gente a que murieran de esa misma manera. Él les dio un veneno y les dijo que iba a pasar por ellos una nave espacial, que iba a pasar por ellos una nave espacial, unos ángeles, y se iban a llevar sus almas. Y la gente hizo caso de todo esto. Se necesita estar bastante mal de la cabeza o emocionalmente para aceptar que una persona como estas es un mensajero de Dios y que además plantea un método tan raro, tan bastante sui generis, bastante raro, para recolectar las almas, ¿no? Entonces, pero la gente cuando está desesperada cree en lo que sea, anda buscando
creer en algo y creen lo que sea. Y eso ha dado pie a muchos problemas en cuestión religiosa. En todas las épocas y nacionalidades han surgido estos movimientos. En Francia, en la Francia del siglo XVII, hay una historia también, una historia bastante compleja, que rescató uno de mis escritores favoritos, Aldous Leonard Huxley, que se llamó Los demonios de Loudun, un relato de obsesión y fanatismo. Es una obra no de ficción, es una narración escalofriante de un episodio histórico que ocurrió en Francia en el siglo XVII. Pero vamos a hacer un corte de estación y regresando vamos a contar la historia de este personaje, de Urbain de Grandier, un sacerdote, que verán ustedes qué historia tan terrible sucedió con él. Pero entre esta historia que les vamos a contar, vamos a tener antes unas personas de Alcohólicos Anónimos aquí, regresando del corte, que nos van a dar un mensaje de esperanza, de aliento para aquellos que están sufriendo de las adicciones. En un momento regresamos. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El CEMUA, Centro Municipal de Artes Aplicadas, reabre sus puertas. Intégrate a nuestros talleres, aprende y profesionalízate. Te esperamos en calle 38, esquina Aureliano Ramos, Colonia El Sol. Aprende carpintería, cerámica, ebanistería, escultura de metales, robótica, origami, cocina, diseño de modas, sastrería, escultura y vaciado, grabado y muchas actividades más. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Mayores informes a través de la página de Facebook, Centro Municipal de Artes Aplicadas. El Centro Cultural El Castillito te invita a descubrir su magia. Ven y conoce este maravilloso espacio construido en 1974. Aquí tenemos un lugar para ti. Dibujo, pintura, danza folclórica, artes plásticas, música, teatro, violín, guitarra, canto, bordado, ajedrez, cartonería, alebrijes, fomento a la lectura, vitrales, manualidades y muchas actividades más. Muy pronto en El Castillito tendremos también exhibiciones, conciertos, exposiciones, funciones de teatro, bazares artesanales y tardes musicales. Atención al público de lunes a domingo. Visítanos en Avenida Chimalhuacán, esquina Clavelero, cerca de la estación del Mexibús El Castillito. ¡Te esperamos! Escuchas Radio Nesa, la radio multicultural. Ya regresamos aquí a su programa Mundo Enigma, Religión y Violencia, un enigma antiquísimo, pero para que no se depriman, vamos a tener aquí un mensaje de esperanza de unos compañeros de Alcohólicos Anónimos, de un grupo de Alcohólicos Anónimos que nos van a hablar de brevemente su experiencia, cómo eran cuando bebían, qué les pasó y cómo son ahora. Adelante, compañera. Sí, gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por el apoyo y por la oportunidad de hablarle a las personas que nos escuchan, y si alguien conoce a alguna persona que tenga esta enfermedad, que yo antes no sabía que era una enfermedad. Yo desde la secundaria comencé a beber. Yo pensaba que el efecto del alcohol me hacía un poquito más a gusto, más bailarina, más contenta. Creía que estaba siendo feliz, pero para mí era una felicidad real, pero era ficticia. Llegué a AA, recién bajada de una patrulla, queriendo que mis problemas se acabaran y quería parar un rato, yo pensaba, pero no era así. Los compañeros que me recibieron
Me dijeron que si mis problemas eran por beber, que ahí me iban a ayudar. Y yo creía que mis problemas no tenían solución. Mi vida era un caos. Les comento y les comparto a mis compañeros que mi casa estaba llena de tristeza, decía yo, les comento yo que había una alfombra en mi cuarto, pero no era una alfombra como los tapetes persas, no, era una alfombra llena, donde estaba tirada mi ropa, había mucha basura, pero me decían ellos que mi mente estaba así. Entonces, los apoyos que nosotros les decimos madrinas o padrinos, me decían que me aplicara en esa situación, y empecé a levantar, a hacer doblar mi ropa, a lavarla primero porque estaba todo triste. Yo en mi persona olía a tristeza, a humedad, a falta de respeto de mí misma. Llego a AA y empiezo a tener una vida muy diferente, y empiezo a ver que mis hijos, tengo 4 hijos, también empiezan a levantar sus cuartos. Mis hijos empiezan a ser muy diferentes. Y me habían profetizado las personas que me rodeaban que no podía tener una vida normal como todos, y que mis hijos no iban a tener un futuro bien, ¿no? Entonces yo decía, pues es normal, ¿qué puede pedir alguien que no se ha aplicado en la vida? Y yo decía, pues ni modo, así me tocó vivir, ¿no? Pero hoy, gracias a AA y a los compañeros y a la madrina y a los padrinos, supe hablarles a mis hijos, y yo sé que no soy yo, que ellos se han aplicado, pero porque dicen ahí en el grupo que el ejemplo arrastra, y la verdad sí es cierto. Hoy mis hijos están estudiando, tengo a mi hijo estudiando música, a mi hija en el Conservatorio Nacional de Música estudiando la licenciatura en ópera, otra de mis hijas estudiando la prepa. Yo nunca imaginé que iban a poder lograr eso, porque yo no lo pude hacer, pero porque tenía una enfermedad. Hoy, gracias a Dios, estoy estudiando también en un taller de títeres que me encanta. Y son muchas cosas que decían los compañeros, que había muchas promesas para mí y que si quería se me iban a cumplir, y la verdad me lo han cumplido, me han cumplido todo eso, pero es porque pues yo ya no tenía otra oportunidad más que ser obediente, ser honesta y hacer lo que los compañeros me dijeron en los grupos. Son grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, y yo estoy muy, muy, muy contenta y muy agradecida por todo lo que he encontrado en AA. Mi hijo, el más chico, está estudiando ya después de la secundaria, gracias a Dios. Pero es eso, que gracias a Dios y a los compañeros. Aquí no es religioso, pero hablamos de un poder superior. Según como tú lo concibas, aquí nadie te va a decir si eres una religión ahorita. No. De un poder superior como tú lo concibas, y de ahí me ha agarrado, y mis hijos y yo es diferente. Hay un tema donde dice que y la familia después, pero primero tienes que estar bien, o tengo que estar bien yo para que mis hijos y mi familia, todos los que me rodean, estén bien. Y la verdad estoy muy agradecida con AA. Gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, mi nombre es Norma M. y soy una enferma alcohólica. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder pasar el mensaje a toda aquella persona que en este momento se encuentra sufriendo y que pensara que no hay una solución para su vida. Yo llego a Alcohólicos Anónimos a la edad de 23 años, ya hace algunas 24 horas, con toda una vida por delante, más sin embargo, mis pensamientos y mi forma de ser demostraban todo lo contrario, ¿no? Yo empiezo a beber a los 13 años, como dice mi compañera en la secundaria, y donde la primera vez que yo pruebo el alcohol empiezo a sentir tanta felicidad que de ahí me agarro, ¿no? De ahí empiezo a sentir que la vida sin alcohol no es vida, ¿no? Y le empiezo a tener tanto amor al alcohol que para mí era un dios, ¿no?
Para mí toda la gente estaba mal, mis maestros, mis papás, mis patrones, porque esperaban que fuera una persona productiva, trabajadora y estudiosa, ¿no? Y pues yo era todo lo contrario. Y como se anteponían a mis deseos personales, pues eran mis enemigos, ¿no? Y sentía que toda la gente me agredía, ¿no? Principalmente mis padres, en el momento que me decían que no bebiera, o sea, sentía pues que, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se atreven a decirme ese tipo de situaciones cuando lo único que vivo es para beber? Porque me acuerdo que en aquellos años, luego fui a la prepa y me preguntaban mucho, ¿por qué no haces lo que te gusta, no? Y busca algo que te guste, que te haga feliz, ¿no? Y pues mi única respuesta era, pues a mí lo único que me gusta es beber, ¿no? Es lo único que me hace feliz y a mí no me gusta ni trabajar, ni estudiar, ni nada, ¿no? Y yo obviamente, pues el alcohol, pues rebasó mis capacidades. Yo empecé a beber, pues de una manera brutal, pues bebía jueves, viernes, sábado, domingo y entre semana. Y siempre era beber, beber, beber. Y obviamente, pues como iba bebiendo, pues mi enfermedad iba avanzando, ¿no? Iba siendo más agresiva. Pues ya tenía problemas con todo, con toda la sociedad, con mis padres. Y la verdad es de que cuando me llegaban a decir que tenía problemas con el alcohol, o sea, yo decía, no, o sea, no es cierto. O sea, la gente es, o sea, me tiene mala voluntad, no les caigo bien, pues miles de justificaciones para no aceptar que yo tenía un problema con el alcohol. Yo decía, pues ¿cómo voy a tener un problema con el alcohol? Pues si el alcohol lo único que hace es hacerme feliz, ¿no? Y obviamente tantos fracasos que tuve en la vida, pues pues nada más en aquel tiempo tenía la secundaria. Yo veía cómo mis compañeros iban a la prepa y luego entrar a la universidad, pues yo bebiendo, ¿no? Y obviamente pues eso me generaba mucha frustración, pues ver cómo toda la gente, porque al final de que estaba yo anestesiada con el alcohol, pues me daba cuenta que la demás gente pues seguía avanzando, ¿no? Y empezó a caer en fuertes depresiones, pues por tener esa vida, ¿no? Más sin embargo no tenía la capacidad ni las herramientas para poder dejar de beber. Entonces, recuerdo que como caí en depresión, pues fui al psiquiátrico y pues me dieron medicamento para que pues me tranquilizara y no fuera a atentar contra mi vida, porque decía el psiquiatra que ya estaba yo muy mal, ¿no? Y después, poco tiempo después llegué a un grupo. Y obviamente yo creo que cuando yo llego al grupo, pues todos los compañeros entran al rescate y me empiezan a decir que hay una vida útil y feliz, que los mejores días están por venir, ¿no? Y yo, en esa situación que me encontraba devastada, la verdad es de que no les creía, ¿no? Yo me acuerdo que les decía, algún día se me va a quitar esta sensación y esta tristeza tan grande que traigo en el alma. Y me decían, sí, o sea, ven diario, mira, no faltes a tus juntas. Y la verdad es de que, pues quería creerles, ¿no? En ese momento mi necesidad era tan grande que quería agarrarme de algo porque de verdad que sentía que moría, ¿no? Y la verdad es de que empecé a asistir al grupo de manera regular y pues a estar ahí compartiendo las vivencias y no era como yo me lo imaginaba, ¿no? Que me iban a violentar, que me iban a maltratar, que me iban a gritar, pues más maltratada de lo que ya venía, pues no podía estar, ¿no? Y en ese momento, pues, de alguna forma, pues yo empiezo a empezar a sonreír, ¿no? Yo creo que ya ni siquiera podía reírme, ¿no? Y me acuerdo que a través de los días empecé a reír, a ver como las cosas nuevas de la vida, empezar como a integrarme a la sociedad, ya empezar a trabajar o sea, bien, no faltando, no estando cruda, no pues haciendo varias cosas que no eran correctas, ¿no? Entonces empiezo como a integrarme a la sociedad y a través del tiempo, ¿no? Mi vida empieza a cambiar. La relación con mis padres estaba totalmente destruida porque pues yo era pues grosera y altanera, traía la soberbia de la juventud y pues sentía como que, ¿qué me podrían decir estas personas que ya vivieron la vida, que ya están grandes, ¿no? Así lo llegué a pensar, ¿no? Pero la verdad es que empezó a cambiar la relación con mis papás, pues con toda la gente, ¿no? Después, posteriormente, pues ya tuve una niña, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues mi hija no me ha visto, que bebo. Tuve la oportunidad de entrar a la universidad, ya no muy chica, pero pues de entrar a la universidad, de estudiar, acabar una carrera, ¿no? El día de hoy la ejerzo y pues tengo una vida diferente, útil y feliz. He comprobado que pues Alcohólicos Anónimos no me ha quedado de ver nada, todo lo que me dijeron se me ha cumplido y ha sido gracias a mi esfuerzo y gracias a los compañeros que me brindaron ese apoyo y me dieron la oportunidad de ver dónde estaban mis errores para que yo los pudiera corregir. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jennifer. Hola, muy buenos días, Tomás. Buenos días a todos tus radioescuchas. Mi nombre, como lo acaban de escuchar, es Jennifer y soy alcohólica. Y antes que nada, pues gracias por esta oportunidad de poder expresarnos acerca de Alcohólicos Anónimos, que es un programa de recuperación que consta de 12 pasos. Nos ayuda para transformar nuestras vidas. En Alcohólicos Anónimos hemos descubierto que padecemos una enfermedad del alma, una enfermedad que se caracteriza por
que no podemos controlar nuestra manera de beber. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero se caracteriza por una obsesión, que es una idea fija y atormentadora, tan sutilmente intensa que hace que la persona enferma de alcoholismo caiga a sus demandas. Y una compulsión, porque ya entrando cualquier cantidad de alcohol al organismo de la persona enferma de alcoholismo ya no puede parar. Nosotros decimos que una es demasiada y 1000 no bastan para apagar su sed. La verdad es que somos testimonios de aquí frente a este público, frente a ti y aquí en sus oídos. Hay 3 mujeres que hemos logrado salir de esta perversa enfermedad día a día, porque es incurable, es progresiva y mortal. Pero día a día la estamos venciendo, siguiendo nuestras metas, como mujeres, como parte de una sociedad, de nuestros trabajos, con nuestras parejas. Pero esto no sería posible si no fuera por Alcohólicos Anónimos, que pues nos rescató de las garras del alcoholismo. Y principalmente ese es el mensaje que venimos a traerles, es un mensaje de vida, ¿no? Si alguno de tus radioescuchas siente que está en el olvido, que no puede controlar su manera de beber, si siente que el alcohol le está ganando la partida, pues se puede comunicar aquí contigo, te vamos a dejar nuestros teléfonos. Nos pueden llamar, podemos ir a sus casas a decirles cómo exactamente le estamos haciendo. Porque a partir de que hemos logrado dejar de beber, el tiempo que antes ocupábamos en beber, hoy lo ocupamos en la transmisión del mensaje, como el día de hoy aquí, que nos permites expresar todo esto, ¿no? Que toda aquella soledad, tristeza, amargura, aturdimiento y el terror que vivíamos cuando estábamos consumiendo alcohol, a través del programa de Alcohólicos Anónimos se transforma en alegría, en unidad, en prosperidad. Ahorita, pues cada una de nosotras ha salido adelante y somos testigos de ello y hemos visto a otros que también estaban en una situación terrible poderse reincorporar a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, pues gracias por estos testimonios muy valiosos, muy valientes y además a propósito me mandaron un mensaje también los compañeros de los veteranos de Alcohólicos Anónimos. Mañana realizan su desayuno de veteranos en el restaurante Bolaños, ahí en Venustiano Carranza número 71. Empieza a las 10 de la mañana para los que quieran asistir, para los que deseen asistir. Es un costo de 170 pesos y con derecho a escuchar la junta, a desayunar, a tomar cafecito y a encontrarse con sus amigos, dicen estos compañeros de Alcohólicos Anónimos que me mandaron este mensaje. Bueno, pues dicho lo cual, les decía, estábamos atravesando este umbral de la religión y violencia en todas las épocas, decíamos, se han dado este tipo de fenómenos. Estamos hablando de Los demonios de Loudun, una obra de Aldous Huxley donde habla de Urbain de Grandier. Urbain de Grandier es un personaje que tiene fue torturado, fue hecho preso por acusaciones de personas que creían que estaba poseído. Fíjense que Huxley reconstruye con una enorme maestría, es un escritor fabuloso, es el autor de Un Mundo Feliz, así puede que lo identifiquen más rápido, Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, el de Los fines y los medios, el de Viejo muere el cisne, Las puertas de la percepción, El cielo y el infierno, y entre todas esas textos que escribió está este de Los demonios de Loudun. En este texto la historia se centra en un convento de las monjas ursulinas en una localidad francesa llamada Loudun, por eso se llaman Los demonios de Loudun. Las religiosas comenzaron a manifestar extraños síntomas que fueron atribuidos a una posesión demoníaca, decían ellos. Estos síntomas incluían convulsiones, blasfemias y actos de violencia. Y vean, ahí aparece este nombre, violencia. Ante este panorama, la Iglesia Católica inició una investigación que rápidamente se centró en la figura de Urbain de Grandier, un carismático sacerdote que había sido objeto de envidia y rivalidad por parte de otros miembros del clero. Grandier fue acusado de haber pactado con el diablo para poseer a las monjas y así poder satisfacer sus deseos carnales. Fíjense nada más, ¿no? Este tipo de cuestiones. Lo acusaron de haber seducido a las monjas ursulinas de ese convento de Loudun, de que las hipnotizaba, de que les hacía alguna especie de encantamiento, de embrujo, para que ellas cedieran a sus pretensiones y que tuvieran sexo con él. Y entonces se reunieron pues varias gentes de la Inquisición y de todos estos de la jerarquía eclesiástica francesa, y entonces lo condenaron a muerte, condenaron a Grandier a muerte. Decían que había pactado precisamente con el diablo para lograr sus fines.
Lo enjuiciaron, obviamente, el juicio fue manipulado y fue condenado a una ejecución brutal. El juicio contra Grandier se convirtió en un espectáculo público. Las monjas, bajo hipnosis y sugestión, acusaron al sacerdote de haberla seducido y de haber mantenido relaciones sexuales con ellas. A pesar de la falta de pruebas que hubo de este caso, fue condenado Grandier por brujería y herejía. La culminación de esta historia es la ejecución de este personaje de Grandier en la hoguera. Su muerte fue un acto bárbaro, un acto terrible que conmocionó a Europa más allá de la posesión demoníaca. Huxley, sin embargo, va más allá de la simple narración de un hecho histórico y siguió investigando. Ahí tenemos la imagen de Grandier en la pantalla. Él fue viendo pues lo que había sucedido y fue investigando cuáles fueron las motivaciones que subyacían a este caso. Entre ellas, habla de la histeria colectiva. ¿Han escuchado ustedes, amigos de Mundo Enigma, hablar de la histeria colectiva, de la neurosis colectiva, de todos estos fenómenos colectivos que se generan por el miedo, por la ignorancia, por el fanatismo? Se generan este tipo de fenómenos, la histeria colectiva que se generó en el convento, la propagación de la idea de una posesión demoníaca en un convento, creó un clima de miedo, de linchamiento, de paranoia, que facilitó la manipulación de las monjas. Las rivalidades eclesiásticas que también tenía Urbain de Grandier con otros sacerdotes que le tenían envidia, desde luego, porque pues como las monjas lo veían muy guapo y hablaban de eso entre ellas, los sacerdotes pensaban o le tenían envidia a este personaje. Las luchas de poder dentro de la iglesia jugaron un papel fundamental en la acusación y condena de Grandier. Otro factor fue también la sexualidad reprimida, ¿no? Que estas monjas estaban pues en represión, porque recuerden que en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, muchas doncellas en edad donde las hormonas están a todo lo que dan, eran llevadas a los conventos para tratar de, en pocas palabras, preservar su virtud, ¿no? Algo bastante absurdo. Hoy suena totalmente ridículo este tipo de cosas, ¿no? La rígida moralidad de la época y la represión de los impulsos sexuales generaron un caldo de cultivo para la manifestación de los fenómenos como la histeria y la posesión demoníaca, un reflejo de la condición humana. Los demonios de Loudun es mucho más que un relato de un hecho histórico. Huxley utiliza este caso para explorar temas universales como la naturaleza del poder, la manipulación psicológica, la histeria colectiva y la relación entre religión y sexualidad. Este texto, así en concreto, digamos que es una obra fascinante y esta pues nos invita a todos a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana, lo peligroso del fanatismo y la importancia de cuestionar las verdades establecidas, de cuestionar los paradigmas hechos. Si les gustaría saber sobre esta narración, pues pueden buscar el libro, seguramente está por ahí, incluso en PDF puede ser que ya esté. En la mayoría de los casos de las religiones es percibido como son percibidas como instituciones morales. Sin embargo, hay historias oscuras que han emergido a lo largo del tiempo donde algunos individuos dentro del clero han cometido crímenes atroces, incluyendo asesinatos en serie. Algunos casos, como Gilles de Rais, de 1404 a 1440 vivió este personaje. Fue un noble francés y compañero de armas de Juana de Arco. Después de su carrera militar se retiró a sus propiedades, donde comenzó a involucrarse en prácticas ocultas y rituales de alquimia. Y este personaje asesinó a más de 100 niños, a quienes secuestraba, torturaba y mataba en rituales sádicos. Aunque no era miembro del clero, en sentido estricto, su posición y poder estaban profundamente entrelazados con la iglesia y la nobleza de la época. Fue arrestado, juzgado y finalmente ejecutado por esos crímenes. Hans Schmidt fue un sacerdote católico alemán que fue el único sacerdote en la historia de los Estados Unidos en ser ejecutado por asesinato. Schmidt emigró a Estados Unidos y sirvió en varias parroquias donde comenzó a tener comportamientos extraños. Eventualmente conocido como una persona muy rara, de estas personas que son muy apartados cuando no estaba ejerciendo, cuando no estaba dando misa y esas cosas. Conoció a una mujer llamada Anna Aumüller, con quien inició una relación, y en 1913 también acabó con la vida de esta mujer, pues prácticamente la hizo trizas, y también
afirmó haber matado a otras gentes antes. Este personaje fue ejecutado en la silla eléctrica en 1916. Gerald Robinson fue un sacerdote católico en Toledo, Ohio, que fue condenado en 2006 por el asesinato de la monja Margaret Ann Fall en 1980. Esta monja fue encontrada estrangulada y apuñalada en una capilla en lo que se describió como un ritual satánico. Aunque Robinson fue sospechoso desde el principio, no fue hasta décadas después que fue arrestado y condenado por dicho crimen gracias a nueva evidencia con el ADN. Ya ven, esto del ADN tuvo su auge en esa época y bueno, pues ayudó a resolver este caso. Y bueno, con este caso cerramos, amigos de Mundo Enigma, la transmisión de hoy, agradeciendo a Ángel en la producción y los controles y a estas personas de Alcohólicos Anónimos que amablemente vinieron a darnos un mensaje de esperanza, de aliento para todos aquellos que tienen problemas con su manera de beber. Ya saben que hay una solución. Bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás López en una emisión más de Mundo Enigma, invitándolos a que si les gustó el programa le den like, lo compartan y visiten nuestros canales espejos en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify Mundo Enigma y en YouTube Mundo Enigma. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.